Este hombre se grabó mientras sufría unas extrañas circunstancias. No era la primera vez, ni será la última, por lo que sabe reconocer los indicios. Habla rápido, se le ve nervioso, agitado, revisa repetidamente su móvil porque, según él, desconocidos le están llamando, avisándole de que hay gente fuera de su casa, vigilándolo. Si veis bien el vídeo completo en la descripción, podréis ver que el teléfono no suena en ningún momento. Este hombre se grabó mientras sufría un nuevo episodio psicótico. Los delirios y las alucinaciones le hacen perder la noción de lo que es real y qué no. Solemos estar atados a lo que es real a través de la lógica o una constancia en nuestro razonamiento que nos hace distinguir entre lo que podría ser posible y lo que no lo es. Cuando esta atadura se rompe y perdemos la noción de la realidad, surge lo que llamamos psicosis. La psicosis es un término genérico que adoptamos para referirnos a todos esos trastornos del pensamiento, de nuestra conducta y nuestra cognición que no nos permite distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Hoy concretamente repasaremos uno de esos trastornos más significativos. Este es vuestro primer encuentro con la esquizofrenia. Hablar de esquizofrenia es hablar de la historia de la psiquiatría. En el pasado, estos pacientes fueron tratados como endemoniados. Posteriormente, con el avance de la ciencia médica, a este mal se le denominó demencia. Actualmente somos capaces de diagnosticar esta patología con su propio nombre, que se podría definir como mente dividida o rota. En la esquizofrenia distinguimos comúnmente dos tipos de síntomas, los positivos y los negativos, y aunque nos refiramos a ellos con esas nomenclaturas, no significa que los positivos sean buenos y los negativos sean malos. Positivo quiere decir que emergen, son conductas que no estaban presentes y ahora sí, y los negativos son elementos que o desaparecen o se atenúan. Entre los síntomas positivos nos encontramos con las ideas delirantes, que son ideas erróneas que no coinciden con la realidad, no se pueden corregir por un razonamiento o una experiencia objetiva y son propias del individuo. Nada tienen que ver con su ambiente o su cultura. Una persona esquizofrénica puede pensar que están conspirando contra él o ella, que ha cometido un pecado horrible que no tiene perdón, o que tiene poderes extraordinarios, o es un personaje famoso, como el siguiente Mesías o la reencarnación del mismo demonio. Puede pensar que su cuerpo está enfermando, que hay partes de su cuerpo que están cambiando de tamaño, o también que comentarios de televisión o apuntes de revistas o periódicos se refieren a él o a ella, y que intentan transmitirle un mensaje. Otros síntomas positivos son las alucinaciones. Mayoritariamente suelen ser auditivas. Los pacientes oyen voces y ruidos que no provienen de ninguna parte. Voces que hablan entre ellas y comentan lo que hace el paciente. Voces que le insultan, le gritan o se burlan de él o ella. Voces que le dan órdenes. Imaginaos lo que debe de ser escuchar algo como esto resonando todo el día en vuestra cabeza. Bueno, hay gente que puede vivirlo a través de un experimento. Este investigador llevó conectado durante todo el día un reproductor por el que solo podía escuchar voces hablando constantemente y a tiempo real. Pudo notar lo difícil que es ignorarlas, lo difícil que es prestar atención a cualquier tarea, y lo molesto que se hace cuando sale a la calle. You don't want to engage in conversation with other people, you kind of find yourself wanting to engage in conversation with the voice in your head, because they're constantly being really negative and talking to you. Junto con los síntomas positivos, nos encontramos los negativos. Mayoritariamente suelen ser de naturaleza afectiva. Podemos identificarlos porque observamos un aplanamiento y disminución en sus respuestas emocionales. Solo presenta sus emociones muy superficialmente. También puede darse respuestas inadecuadas, como por ejemplo que un paciente esté hablando de la muerte de un hermano o de un familiar muy cercano con un mensaje triste y se esté riendo a carcajadas, o pueden responder con mucha agresividad si le preguntas, por ejemplo, cómo durmió la noche anterior. Es lo que se conoce como paratimia. También puede haber emociones anómalas, como éxtasis o sensación de omnipotencia. Y también puede experimentar síntomas somáticos, como dolores reumáticos o musculares sin que exista una razón médica para ello. Y junto con estos síntomas nos encontraríamos también las conductas o lenguaje desorganizado, como las definiría Leal.
es decir, conductas raras y mayoritariamente relacionadas con los delirios y las alucinaciones. Aquí estamos hablando de la esquizofrenia en general, pero en sí misma la esquizofrenia engloba muchos tipos de patologías. Por ejemplo, tenemos la esquizofrenia paranoide, reconocible principalmente por las ideas delirantes y las alucinaciones, aunque no haya un lenguaje desorganizado. También está la esquizofrenia desorganizada, donde destaca principalmente la conducta y el lenguaje desorganizado, y un estado del ánimo muy aplanado. O la esquizofrenia catatónica, que la caracteriza momentos de sopor, o de inmovilidad motora completa, o momentos de excesiva actividad, así como mutismo o un lenguaje muy negativo. Y no son las únicas. También se puede diagnosticar la esquizofrenia indiferenciada, la residual, que es la manifestación más calmada de la enfermedad después de haber pasado por una crisis grave. No os penséis que una persona con esquizofrenia está constantemente delirando o alucinando. Hay crisis y después queda el residuo. También está la esquizofrenia tipo simple o la compartida, la esquizofreniforme y ya muy popular en internet, la esquizofrenia infantil. Pero no podemos hablar de todas. Sabiendo lo anterior, ya podemos delimitar cuáles son los criterios diagnósticos de la esquizofrenia, puesto que estos son los síntomas descritos en el DSM. Existen diferentes inventarios y pruebas para evaluar la profundidad de los síntomas psicóticos. En la descripción os dejo un ejemplo. La mayoría de estos métodos no están encaminados a diagnóstico, sino a la investigación, como este estudio de evaluación psicológica en esquizofrenia realizado en Argentina, que también os dejo en la descripción. Pero la mejor forma de diagnóstico sigue siendo la observación por parte de los familiares y el encuentro con el equipo de especialistas de salud mental. Y ahora la gran pregunta: ¿cómo surge la esquizofrenia? ¿Es algo exclusivamente genético o es ambiental? Ambas cosas. La genética puede hacer que ciertas personas sean más vulnerables, que tengan más posibilidades de desarrollar esta enfermedad, pero no todo el mundo que presente estos genes enferma. Se deben de dar condiciones ambientales para ello. Lemos señala 4 situaciones en las que se favorecería la aparición de la esquizofrenia, como son los ambientes cognitivamente confusos, donde los familiares del paciente mandan mensajes contradictorios o ambiguos que generan confusión en la persona. Ambientes críticos o intrusivos, es decir, ambientes donde haya un exceso de comentarios críticos y de hostilidad hacia el enfermo. Ambientes desmotivadamente demandantes. Existe una actitud de expectativa excesiva hacia la persona, o unas expectativas muy alejadas de las posibles. Ambientes físicamente amenazantes o desmoralizantes, que hacen referencia a la actitud de los familiares que conviven con el paciente o con su ambiente más cercano. Hay una percepción de una presión, de una amenaza constante. Todo lo anterior hace referencia directa al estrés. Pero, aun sabiendo cuáles son los ambientes más perjudiciales y saber cuál es la probabilidad genética según tus antecedentes familiares, sigue sin existir la fórmula que determine al 100% el padecimiento de esta enfermedad. Y antes de terminar, ¿cómo se trata la esquizofrenia? Un paciente que haya experimentado un episodio psicótico grave siempre será medicado con antipsicóticos, pero ahí no debe de terminar la cosa. La fórmula siempre es un tratamiento farmacológico con terapia grupal, familiar y ocupacional. La medicación controla sus síntomas, pero las sesiones con su familia o con otros enfermos le ayudan al paciente a conocer mejor la naturaleza de su enfermedad y a saber identificar sus diferentes elementos. El proyecto de Radio Colifata es un gran ejemplo de integración y de terapia expresiva. No os sonará, pero sí os sonará el spot de Aquarius que hablaba de estos pacientes y su programa de radio. En el anuncio sonaba un poco como a ficción, pero es un proyecto real y a día de hoy sigue funcionando. Hemos pasado la época en que una persona con psicosis tenía que vivir aislada y confinada en un centro psiquiátrico y en constante medicación para sobrellevar el día. En estos momentos, una persona esquizofrénica puede llevar una vida normal, siempre que cuide su tratamiento. Si es así, a la mayoría de estas personas no le notarás absolutamente nada hasta que ellos mismos te digan que tienen esquizofrenia. La esquizofrenia ha marcado el desarrollo de la psiquiatría, y comprender esta enfermedad nos facilita apreciar el valor de nuestro contacto con la realidad. Comenta qué opinas sobre este tema, y no olvides suscribirte si es la primera vez que entras en mi canal. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.